Lunes en Tele 13 Noche, la mesa de análisis se la toman los profesores. Saludamos al académico de la Universidad Autónoma, Tomás Duval. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, muy buenas noches, Álvaro. Como todos los lunes. Y nos acompaña esta vez Marcelo Mella, académico de la Universidad de Santiago. Muchas gracias, Marcelo, por acompañarnos en esta oportunidad. Voy a partir contigo para dar la primera mirada con lo último, ¿no? Que tiene que ver con el caso Convenios, esta arista del caso Lencería y la salida de tres importantes cargos, ¿no? En el gore del Biobío. Muy aproblemado también el gobernador regional ahí. Bueno, la situación de todas las denuncias y los hechos que hemos conocido en los últimos ya varias semanas, ¿no? 8 semanas por lo menos, en donde la agenda se la ha tomado este asunto de las transferencias a las fundaciones, no cabe ninguna duda que es un problema que aún no tiene solución. Y el tema de Biobío además tiene características realmente de teleserie, Álvaro. Entonces, cuesta mucho enfocar bien el problema para problematizar como corresponde y encontrar las vías de solución a lo que el país ha estado conociendo en la última semana. El tema es que el asunto tiene el país titulado hoy día algo así como una teleserie, una telenovela, la situación del Biobío en particular. Y por lo tanto, evidentemente, el foco de la opinión pública podría orientarse a personalizar esto y ver el comportamiento de ciertos personajes del Biobío casi como una cuestión dramática o una telenovela y no ver el problema regulatorio, el problema de fondo que hay atrás. Que me parece que es lo que realmente debería ser objeto de discusión hoy día dentro de la discusión pública. Tomás, ¿cómo queda el gobernador, ¿no? Que finalmente debe aceptar o sacar, digamos, a tres hombres cercanos que están, al parecer, de acuerdo a los antecedentes que hemos dado también acá en reportajes Tele 13, bastante comprometidos en este caso y en particular con la situación de Camila Polisi? No, sin duda lo que hizo este canal con la denuncia, digamos, que elaboró y conocimos los audios, yo creo que eso les dejó no otra salida que salir. Ahora, lamentablemente, yo creo que aquí el problema de fondo del gobernador también, porque está muy el círculo cercano, su jefe de gabinete, y naturalmente estas cuestiones, por mucho que se digan, de alguna manera debieron haberlas conocido también. Pero también hay una cuestión con los gobiernos regionales. Son instituciones nuevas los gobernadores, tienen muy poca estructura, es cierto, pero el gobierno regional tiene capacidades y debió haber fiscalizado por lo menos la inversión, que es una de las pocas funciones y fundamentales que hace el gobierno regional. O sea, hay una responsabilidad del gobernador, pero también de todo el gobierno regional que no es capaz de fiscalizar efectivamente las propias inversiones que hace. Sí. Yo creo que lo que apunta Tomás es bien importante, Álvaro, porque la verdad es que son instituciones nuevas que no obstante haber sido creadas en un contexto de centralización del poder, si no tiene las instancias de regulación y evaluación de los programas que son descentralizados, la verdad es que nos vamos a seguir topando más allá de lo impactante que sean estos hechos hacia el futuro. Aquí la gran discusión que está pendiente, más allá de los resultados judiciales de estos casos, es qué capacidad tenemos de hablar de las modificaciones a los sistemas regulatorios. Y yo creo que por ahí va y no veo todavía que la discusión se haya encarrilado a ese tema. Sí, es un buen punto porque además en esta jornada y durante todo el fin de semana, Tomás, la discusión giró en torno a esta decisión, ¿no? del Comité de Auditorías de la Secretaría General de la Presidencia, donde se acusa que finalmente es el lugar, el epicentro donde se flexibilizan las condiciones y donde se habría dado de alguna manera la posibilidad para que casos como los que hemos conocido en Antofagasta, en el Biobío y en otras regiones finalmente sucedieran. ¿Cuál es la mirada que tienes respecto a eso? Y también tiene un detalle, ¿no? Todavía el secretario general de la Presidencia en ese minuto era Giorgio Jackson. Ese es el punto político, lo que pasa es que ahí está el punto político claro. Nuevamente colocamos al ministro Jackson al centro de la disputa. Probablemente porque este comité de auditoría, su función principal es levantar las alarmas sobre posibles riesgos que tengan las inversiones. Y eso es justamente lo que no hizo. Yo creo que ahí hay un punto político que nuevamente volvemos a colocar al ministro Jackson al centro de la polémica, más allá que la oposición lo tiene en su mira desde el día 1, ¿no? Pero vuelve a levantarse y a colocarse la polémica en la responsabilidad que tendría en este caso. Yo creo que lamentablemente esto para el gobierno ha sido una teleserie en la que cada arista nueva va golpeando más o menos a las mismas figuras, los mismos ministerios y conociéndose detalles que todavía complican más su situación. ¿Complica también, Marcelo? Sí, mira, yo creo que precisamente este tema, el tema del Consejo de Asesoría, que es un control ex ante, es un control preventivo del gobierno, plantea realmente el tema que debiera ser la preocupación principal del gobierno del presidente Boric. Lamentablemente uno tiene la percepción de que el gobierno se encuentra más o menos aturdido
por el volumen de casos y también por, digamos, las personas que están involucradas en esto. Hay una gran cantidad de militantes, operadores de Revolución Democrática, y eso no solo golpea al centro gobierno, sino al centro de la coalición. Yo creo que el gobierno tiene que encontrar la manera de salir de este uppercut que ha tenido con estos casos durante esta semana y plantear los temas de fondo. Y creo que los temas de fondo tienen que ver con hacer la regulación en serio. No es solamente respecto al caso de Fundaciones, Álvaro, que Chile muestra fisuras o vulnerabilidades importantes. Si uno mira gestión municipal, si uno mira borde costero, si uno mira financiamiento de campaña, encuentra problemas regulatorios que podrían ser objeto de una preocupación legislativa. Yo todavía no veo a los legisladores que logren centrar la mirada en este tema, que es el gran tema de largo plazo, que es la capacidad regulatoria del Estado. Vemos en las imágenes, me quedo contigo, Marcelo, para hablar de la directora de presupuesto, ¿no?, de Javiera Martínez, que ha sido blindada de una manera bien impresionante por el ministro de Hacienda, pese al ataque opositor que ha sido bastante importante. ¿Te sorprendió lo de Marcelo, la mejor directora de presupuesto de la historia prácticamente? Mira, en este mismo canal, Mario Marcel dio una gran entrevista hasta el momento en que defendió, haciendo una comparación gratuita, innecesaria, a la DIPRES. Y por lo tanto, lo que a mí me parece que es la consecuencia obvia es que va a centrar, en este momento que se está empezando a discutir el presupuesto nacional, las miradas políticas en la dirección de presupuesto, y evidentemente creo que es un error y una imprudencia de parte del ministro Marcel, al menos esa parte de la entrevista. Que ha sido la que se ha llevado los titulares. Tomás, ¿tú opinas lo mismo? ¿Un error de Marcel? Yo creo que sí, fue un error, y además se lleva el problema dentro del Ministerio de Hacienda. O sea, lleva el problema de que estamos discutiendo al interior del Ministerio de Hacienda y básicamente en la dirección de presupuesto. Ahora, yo creo que fue el tono, porque evidentemente no tenía otra opción. A muy pocos días de presentar el presupuesto tenía que dar una cierta estabilidad a la dirección de presupuesto, que es la que hace el presupuesto con todos los ministerios. Pero yo creo que el tono fue excesivo. Claro, es una buena directora, pero no la mejor de la historia. Exactamente, fue excesivo y la comparación fue casi odiosa, ¿no?, respecto de otro. Pero el problema político es que vuelve a colocar dentro del Ministerio de Hacienda, que estaba fuera de este escenario, lo coloca dentro nuevamente un problema. Y más encima, si estamos viendo que los fiscales van a llamar a declarar, más allá de cualquiera sea la situación, y vamos a ver el desfile de los ministros Jackson, Montes y la directora de presupuesto, en medio de este escenario, yo creo que el escenario todavía se complejiza políticamente mucho más para el gobierno. Marcelo, y ese elemento, ¿no?, que se supo durante esta jornada de la probable declaración de los ministros, instala de nuevo el debate sobre un cambio de gabinete. ¿Sientes que mientras más se convoque eso, menos posibilidades tiene de ocurrir, o en algún minuto va a caer de Maduro? No, yo creo que hay una línea roja, y la línea roja tiene que ver con controlar los costos legislativos de los proyectos que realmente comprometen al gobierno. Las reformas que el gobierno necesita para poder seguir respirando, y por lo tanto creo que la línea roja del gobierno en materia de cambio de gabinete es que se ponga como condiciones. Cierto que parece como algo muy poco estético, pero la verdad es que el gobierno, que es un gobierno minoritario, necesita tener posibilidades de avanzar en la reforma tributaria, en la reforma del sistema de pensiones. Si eso no ocurre durante este segundo año, la verdad es que las posibilidades de que tenga un nivel aceptable de cumplimiento del programa de aquí a 1 año y medio o 2 años y medio más es muy difícil. En realidad le quedan 2 años y medio al gobierno, pero la vida útil legislativa de los gobiernos llega hasta el penúltimo año, o sea, le queda 1 año y medio para poder cumplir lo que prometió. El caso de Giorgio Jackson, lo hemos dicho acá, Tomás, ministro que es mucho más cercano incluso que las comparaciones que siempre hacemos, ¿no? Chadwick Piñera, o Piñera Hinspeter, o Bachelet Peñailillo. Finalmente, los presidentes en esos casos tuvieron que deshacerse de estos colaboradores valiosos. Lo de Giorgio Jackson, en algún momento el presidente va a tener que hacer ese ajuste también, va a tener que hacer ese cálculo también, ¿o no? Sin duda. Ahora, yo creo que no es la oportunidad todavía, porque está sometido a una presión por la oposición, y si la oposición logra el punto, bueno, va a quedar todo el gabinete demasiado débil a otro ataque de la oposición, digamos. En ese sentido, sí. Ahora, ¿cómo sale de esto? Me parece que tarde o temprano el ministro Jackson va a abandonar el gabinete, y eso va a provocar el punto de inflexión. Mientras eso no se produzca, vamos a seguir en este escenario donde el gobierno está casi paralizado, sin iniciativa,
y la oposición bloqueando cualquier discusión. Vamos a ver lo que ocurre con el presupuesto, que es otra materia que se nos viene encima. Sí, yo lo veo un poco distinto, fíjate, porque la verdad es que el presidente Boric no tiene mucho margen y lo peor que puede hacer, a mi juicio, Tomás, es convertir a Jackson en la excusa de la oposición para no sentarse a conversar las reformas que vienen. Creo que le está haciendo un favor el presidente a esta altura, a la oposición le está dando un muy buen argumento para no sentarse. Lo que viene es la discusión sobre la reforma tributaria o el pacto fiscal. Y evidentemente la derecha, la oposición, no se va a sentar, por lo menos no la mayoría, y muy probablemente no tenga posibilidad de flotar la reforma si no toma una decisión de reajuste del gabinete. Ahora, si la preocupación es por entregar la oreja del presidente, hay que mirar lo que está pasando con el presidencialismo en Chile en el largo plazo. Y la verdad es que desde el 2013 en adelante, los presidentes cada vez menos controlan la agenda legislativa. Hoy día la mayor parte de los proyectos de ley aprobados son de iniciativa parlamentaria. Y por lo tanto lo que al gobierno, al centro gobierno le preocupa, ya la verdad es que como que pasó el tren, digamos. El presidente en Chile hoy día no controla la agenda legislativa y lo que puede hacer el presidente es tratar de cumplir en la base el programa de gobierno que prometió. Bien. Marcelo Mella, Tomás Duval, muchísimas gracias por acompañarnos este lunes. Que esté muy bien. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Vamos a hacer una pausa. Hay más Tele 13 Noche al regreso, no se vayan.